Sí, sí se ve. Ya. Ya, bueno. Nosotros vamos a hablar sobre el objetivo de desarrollo sostenible. El- en el 2015, en septiembre del 2015, se propone esta asamblea para, para desarrollar estos objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Estas, estas, eh, esta asamblea habla básicamente que está a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También sus bases se centran mucho en lo que es fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia para todas las personas en el planeta. Dentro de de- eh, dentro de sus objetivos principales también está la erradicación de la pobreza, eh, que, que dentro de sus argumentos dice que es lo más necesario para poder llegar a un desarrollo sostenible, que sin eso básicamente no se puede lograr. Para lograr esto, se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas que son de carácter integrada individuales e indivisibles entre cada una de ellas. Entre todo esto toman el marco económico, social y ambiental. Dale la siguiente. Ya. Bueno, vamos a hablar de cada uno de los objetivos y de forma general, ya que, como decía anteriormente, son 17 objetivos y 169 metas, entonces estaríamos hablando casi 2 horas si estuviéramos hablando de cada una por separado. Así que básicamente, como había dicho anteriormente, se centra en la economía, en lo social y en lo ambiental para favorecer a todo el mundo. Partiendo por el primer objetivo, que sería el objetivo el hambre cero, o el fin de la pobreza, perdón, me estaba confundiendo. Eh, según los datos que entrega la misma página, el mismo proyecto, unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza internacional. Hay que tener en cuenta, perdón, lo tengo anotado por aquí. Eh, en- Hola, perdón, lo tenía anotado por aquí, pero se me perdió. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo que ellos se proponen como objetivo es para el 2030 erradicar toda la pobreza extrema en todo el país, en todo el mundo, perdón. Punto número 2 es el hambre cero. Ahora sí, alrededor de 815 millones de personas en el mundo está subalimentada. Para el 2030, poner fin al hambre y asegurar una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año para todas las personas. Punto 3, salud y bienestar. Básicamente en salud y bienestar lo voy a explicar porque tiene muchos puntos en realidad, de los cuales hablan sobre enfermedades de maternidad, de, de parto, de niños pequeños, de VIH, de SIDA, bueno, VIH y SIDA son similares, eh, entre otras tantas enfermedades en el mundo que se piensan erradicar y ponerle fin antes del 2030, o que ya la tasa de muertes por estas enfermedades sean mucho menores, se reduzcan casi a cero. Eh, Punto 4. Educación de calidad. 617 millones de personas en el mundo carecen de conocimientos básicos bueno, es aritmética a un y un nivel mínimo de alfabetización. Esto quiere decir que en muchos países del mundo no se desarrolla eh, las la educación como un punto principal. Entonces se busca que las personas puedan tener, puedan tener ingreso a una educación de calidad eh, y gratuita. Punto número 5, igualdad de género. Hoy en día se nota y está dado por hecho que o sea, hay una desigualdad de género en temas económicos, laborales, por ejemplo, los salarios entre hombres y mujeres, los puntos de vista políticos en que a un hombre siempre se le ve por sobre la mujer,
Básicamente en esto se centra este punto, y lo que quiere lograr, o la meta en general del objetivo, es que para el 2030 todos los puntos apuntan al 2030, eh, haya una igualdad de género en la cual no tengamos, bueno, no se vea una distinción entre uno y otro, sino que todos podamos funcionar de la misma manera. Y finalmente habla, bueno, el punto 6 habla del agua y el saneamiento, eh, porque en muchas culturas, en muchos países, el agua viene contaminada, o hay escasez de agua. Entonces lo que se propone es que para el 2030 el acceso al agua sea universal y también sea equitativa, eh, y a un precio asequible para todos. Me faltó lo que quería agregar anteriormente, era que en el mundo somos, según un censo del 2021, somos 7.730 millones de personas. Entonces, haciendo como un cálculo, 783 millones de personas ya es gran parte de la población, es casi el 10%. Y bueno, como decía anteriormente, la agenda se inicia el 25 de septiembre del 2015, y todos los puntos de esta agenda apuntan hacia el desarrollo, hacia el 2030. Eso. Continúa con la lámina. Bueno, siguiendo con las metas, en el séptimo objetivo se encuentra la energía sustentable y no contaminante. Eso quiere decir que la energía hoy en día es el mayor factor que contribuye al cambio climático y representa aproximadamente el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es que de aquí al 2030 aumente la cooperación internacional y facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativa en la energía limpia, en la eficiencia energética y también en combustibles fósiles menos contaminantes. Y también promover la inversión en la energía limpia. El octavo objetivo es el trabajo decente y el crecimiento económico. Y es que la brecha salarial de género hoy en día se sitúa en el 23%, y la tasa de participación de las mujeres se encuentra en el 63%, mientras que el de los hombres en un 94%. Y si no se toman medidas hoy en día, se necesitarán 68 años para lograr que haya una igualdad salarial. Entonces, la meta es promover políticas orientadas al desarrollo de actividades productivas y creación de puestos de trabajo decentes, también así fomentando las micro, pequeñas y medianas empresas. En el punto 9 encontramos la industria, la innovación y la infraestructura, que se basa en que los países en desarrollo apenas el 30% de la producción agrícola se someten a procesos industriales, siendo que en los países de alto ingreso el 98% se procesa. Acá se sugiere que hay grandes oportunidades en temas de agronegocios en países en vía de desarrollo. Y el objetivo es facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles en los países en vía de desarrollo mediante un mayor apoyo financiero. En el punto 10 tenemos la reducción de las desigualdades, que el 30% de la desigualdad proviene dentro de los mismos hogares, y las mujeres aumentan las probabilidades de vivir por debajo del 50% de ingreso medio. O sea, las mujeres tienen 50% más posibilidades que los hombres de vivir con un ingreso medio o inferior al sueldo mínimo. Y el objetivo es que de aquí al 2030 se promueva y potencie la inclusión social, económica y política de las personas independientes de su género, religión, sexo o cualquier otra condición. En el punto 11 tenemos las ciudades y comunidades sostenibles, que desde el 2016
el 90% de los habitantes respiran aire, o sea, el 90% de los habitantes de las ciudades respiran un aire que no cumple las normas de seguridad establecidas por la OMS. O sea, más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación 2.5 veces más altos que el estándar sugerido. El objetivo es que de aquí al 2030 se reduzca el impacto ambiental per cápita de las ciudades, prestando atención a la calidad del aire y a la gestión de los desechos en las mismas ciudades. En el punto 12 tenemos la producción y el consumo responsable, que se basa en que si la población mundial llegase a 9.600 millones de personas en el 2050, se necesitaría el equivalente de casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales para mantener el estilo de vida que se lleva hoy en día. Y el objetivo es que de aquí al 2030 se asegure que las personas de todo el mundo tengan la información y un conocimiento para el desarrollo sostenible de su propio estilo de vida, en armonía con la misma naturaleza. Ya. Voy a continuar por el punto 13, acción por el clima. Datos internacionales. Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales del siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1.5 grados centígrados en comparación con el periodo comprendido entre 1850 y 1900. En todos los escenarios menos en uno, los océanos del mundo seguirán calentándose y continuará el deshielo. Una de las metas es incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. El punto 14 es la vida submarina. Los subsidios a la pesca están contribuyendo al rápido agotamiento de muchas especies y están impidiendo los esfuerzos para salvar y restaurar la pesca mundial y los empleos asociados a esta, causando que la pesca oceánica genere 50 millones menos por año de lo que podrían. Una de las metas del objetivo es que de aquí a 2020, que ya pasó, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible. El punto 15, vida de ecosistemas terrestres. Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. El punto 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de 1.26 billones para los países en desarrollo por año. Esta cantidad de dinero podría usarse para ayudar a aquellos que viven con menos de 1.25 dólares al día. Metas. De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada, entre ellas el gobierno. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Datos internacionales. La asistencia oficial para el desarrollo se situó en 135.2 billones en 2014, el más alto nivel antes alcanzado. Una de las metas es fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. Como para cerrar la presentación, les recomendaría que si realmente están interesados en el tema, buscaran un poquito porque pusimos un dato y una meta de cada objetivo, pero en realidad son muchos y en verdad es súper interesante lo que contienen. Ojalá se cumplan porque en verdad son súper esperanzadoras y eso más que nada. Terminamos, profe. Sí. Oye, yo creo que a pesar de que se demoraron, ¿no? Por lo que decías tú ahora último, en realidad hicieron una muy buena estrategia, ¿no? Aplicaron una buena estrategia, ¿no? Esto es hacer esta síntesis, ¿no?
de la línea base, ¿no? Señalada por cada uno de los 17 objetivos y alguna meta, ¿no? Que son muchas más, ¿no? Entonces, particularmente, fíjate que este acuerdo, el ODS, yo les dejé nomás que terminaran porque es como el acuerdo marco, ¿no? O sea, incluso si uno se fija en los otros acuerdos, ¿no? El acuerdo de Sendai, la agenda urbana, eh, que surgen también en el contexto de Naciones Unidas, tienen como una especie de acuerdo marco, ¿no? Por ejemplo, la agenda urbana está mirando, ¿no? Principalmente el objetivo número 11, ¿no? Sobre ciudades sostenibles. Pero también está mirando, ¿no? Algunos otros de soslayo, ¿no? O sea, también se refiere, pero principalmente a ese, ¿no? Si yo voy por ejemplo, al acuerdo de París, ¿no? También que tiene que ver con el tema medioambiental, también tiene, entre comillas, un objetivo de desarrollo sostenible madre, ¿no? A pesar de que se refiere más específicamente a ese, pero también toca otros que están desarrollados. Entonces, los ODS siempre están como puestos en la cabeza, ¿no? En la cúspide de los acuerdos internacionales. Estos surgen, los ODS, surgen de los objetivos del nuevo milenio, se llamaban originalmente, y, y son un acuerdo marco, ¿no? Para el desarrollo sostenible, ¿no? Entendido como en sus dimensiones, ¿no? Como dijeron ustedes, sociocultural, económico, productiva, físico-ambiental. Y en ese sentido son clave, ¿no? Así que acojo la invitación y la refuerzo, ¿no? La que tú haces al final, ¿no? De mirarlo con un poquito más de calma, detenimiento y asumir que esto es parte del marco legal que tenemos nosotros. Lo que pasa es que todavía estos objetivos que fueron suscritos y acordados también por Chile, todavía no entran, ¿no? De frentón o de forma contundente, ¿no? En el espacio del marco legal más específico, el que contiene las leyes y finalmente de la que se derivan los reglamentos que tenemos que cumplir de forma obligatoria. Finalmente sí son una especie de marco de definiciones en el ámbito de lo ético, ¿no? Del deber ser, ¿no? Como digo yo. Pero no por eso no son parte, ¿no? No por ser indicativos, no son parte del marco legal. Por eso me interesa mucho a mí que ustedes se graben esta pirámide de Kelsen, donde aparecen los tratados internacionales, donde aparece la Constitución, que si hubiera concordancia entre estos acuerdos que hemos suscrito a nivel internacional, la Constitución, probablemente el escenario para la evolución del marco legal en el sentido del desarrollo sostenible, cambio climático y todos los otros temas, los acuerdos internacionales sería mucho mejor, ¿no? Y auguraría un mejor futuro. Ya, pues, eso. Lo voy a hacer así con un pequeño comentario para que avancemos a ver si alcanzamos, ¿no? A terminar. Yo insisto, este era muy largo, este acuerdo es un acuerdo marco muy, muy largo, por lo tanto di el espacio para que espero que los próximos sean un poquito más breves, ¿no? ¿Quién va quedando, Caroline? Ya lo sigo dando yo entonces. Acuerdo de París, Gustavo Cantillana y Catalina González. Sí, el Acuerdo de París también está en el marco del ODS, ¿no? ODS son del 2015, el marco de París me parece que el 2015 también o 16, pero lo mira, ¿no? Se enmarca, ¿no? Como la nueva agenda urbana también, que mira a los ODS y se inscribe sobre todo en el número 11. Cada uno de estos acuerdos más específicos tiene un ODS, ¿no? Como madre. Ya, ¿van a presentar, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, profe, vamos a compartir pantalla. Sí. Ya. Profe, después podemos ir nosotros. Sí, por supuesto. No, tienen que ir todos. Claro. Gracias. Ya, puede que nos quede alguno pendiente, ¿no? Por lo que estoy viendo, por lo que nos demoramos en este primero. Ojalá que no. Al tiro, profe, que se está demorando un poco para presentar. Bueno, en Chile, dicho sea paso, cada uno de estos acuerdos internacionales tiene como una especie de comité que rinde cuentas, ¿no? Porque estas metas tenemos que rendir cuentas, ¿no? Por cierto tiempo nos están midiendo. Nos medimos nosotros y damos cuenta ante el comité que coordina, que y verifica que estos acuerdos se vayan cumpliendo. Ahora, si no se cumplen, no es que se va a ir preso el presidente, ¿no? Pero quedamos como los burros de la clase, ¿no? Y eso no le hace bien al país, ¿no? No cumplir.
en ese sentido también es importante, ¿no? O sea, está vinculado siempre a indicadores, y esos indicadores están siendo medidos. Yo fui parte, de hecho, de una de las comisiones que medía el cumplimiento de los ODS y la nueva agenda urbana. Ya, han compartido. Estamos Estamos entrando. en eso, profe. Es que el compu se quedó un poco pegado, pero estamos en eso. Un minuto. Ahí está. ¿Se ve ahí, profe? Sí, Quizá sería mejor que lo descargara o no. se ve, ¿ah? ¿Falta o no hay? Que está como pegado, pero ya bueno. Ah, que está en el Google Drive. Sí. Bueno, profe, a nosotros nos tocó el Acuerdo de París. Y primero que nada, definir qué es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el tratado internacional que firmaron la Secretaría General de las Naciones Unidas, junto con los países ligados a esta, con la finalidad de tomar medidas para frenar el inminente cambio climático. De estas, 195 países acordaron limitar el calendario global de 2 centígrados con respecto a la era preindustrial, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, a tales de la mitigación, adaptación, resiliencia. El Acuerdo de París fue negociado durante la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP21, por los 195 países miembros. Esto fue el 12 de diciembre del 2015 y lo ratificaron el 22 de abril del 2016. Ahí bueno, aquí tratamos de hacer un poco como una imagen un poco más, una infografía más acorde a lo que en realidad para nosotros ha reflejado un poco el tema del Acuerdo de París, ya que por más que los países se hayan puesto de acuerdo en que tienen que bajar las emisiones, la realidad probablemente se discute que sea otra. Y también por algo agregamos las críticas por parte de movimientos ecologistas, como aclaraciones de que en los años siguientes del Acuerdo de París el mundo pasó por un proceso de que fue el año más cálido, o de que también durante ese mismo tiempo se hayan emitido más de 200 gigatoneladas de O2. Esos son como registros de lo cual ha dejado después del Acuerdo de París, que uno trata de imaginar de que después de este acuerdo las emisiones van a bajar y claramente en la realidad eso no ha sido así. Siguiendo con el tema del Acuerdo de París, tiene ciertos factores que se tienen que ir cumpliendo, como por ejemplo las claves más importantes del Acuerdo de París, que son el mantener la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius, la reducción de emisiones, el compromiso de los países, la transparencia que tienen que tener, el marco de transparencia, mecanismos de mercado, los compromisos financieros, daños irrecuperables y forma legal y cumplimiento. Esos son los que tratamos de exponer un poco en esos hexágonos que se pueden ver ahí en la imagen. Eso sería como con respecto a del Acuerdo de París, profe.
Excelente, chicos. Bueno, muy breve, yo creo que el Acuerdo de París lo importante consignar efectivamente lo que dices tú, ¿no? Que una cosa es lo que se acuerda, finalmente es lo que hace para cumplir la cosa. Hay ambiente en algunas partes de ustedes. En el caso de Chile, se hizo la pega lo primero que había que hacer, ¿no? Que es generar lo que se ha denominado un plan nacional para el cambio climático, ¿no? Pero que en el fondo es una política, ¿no? En el fondo es como la misma política, el mismo acuerdo de París, pero llevado a un acuerdo como más apropiado, ¿no? Más específico para el caso de Chile, comprometiendo distintos ministerios a la constitución de una especie de comité interministerial y con otros servicios públicos también y privados, ¿no? Con participación público-privada para efectivamente avanzar en el sentido de las metas que están dispuestas, bajar la temperatura del planeta, pero además en el fondo algunas otras metas operativas que tienen que ver con el cambio por ejemplo, de la materia energética, Sorry. que ahí hay mucho ruido, el cambio de la energía energética en el sentido de lo carbono neutral, porque la principal, en el fondo, causa o la mayor incidencia sobre el aumento de la temperatura, que es la principal consecuencia a su vez del cambio climático, es la contaminación por la vía de gases de efecto invernadero, ¿no? que provienen el 90% de ellos de la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Esto de los derivados del petróleo, ¿no? Carbón natural, el gas natural, la benzina, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el carbón propiamente tal. Y, y entonces hay un tremendo desafío en ese sentido. Y en Chile se ha avanzado bastante, pero ahí pueden haber trampas también. Trampas, porque, claro, avanzar en el sentido por ejemplo, el cambio de la matriz energética hacia la energía eléctrica, que es lo que en Chile está ocurriendo de hecho, hemos acelerado las metas que teníamos. Yo creo que al año 2030 en Chile más del 50% de la energía se va a producir va a ser producto de campos de centrales termoeléctricas, perdón, de centrales eólicas o solares, ¿no? Pero el problema es que esa energía es inestable y finalmente igual necesitan tener como respaldo en el fondo centrales termoeléctricas que funcionan fundamentalmente a carbón. Entonces ahí no hay que engañarse. Cada vez que enchufamos eventualmente un auto eléctrico a la matriz, en el fondo del sistema interconectado de la energía eléctrica en Chile, en el fondo lo que estamos haciendo es consumiendo carbón también, porque esa energía se produce en las centrales termoeléctricas. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque cómo se manejan las estadísticas y cómo se cumplen los indicadores, en ese sentido puede ser en el fondo engañoso. Así que estamos muy preocupados de esto y ojalá, yo siempre pongo el ejemplo que en Francia, asumiendo el Acuerdo de París, finalmente llegaron a cambiar normativas urbanas, como por ejemplo la exigencia de los techos verdes para bajar el impacto en el fondo de las islas de calor, que es una de las principales consecuencias del cambio climático y el calentamiento global en las ciudades. En Chile todavía no estamos muy lejos de eso. Entonces sigue siendo poesía, está ahí escrito, estamos dando cuenta de cómo avanzamos, pero todavía no está legal, está muy al debe, ¿no? Y fundamentalmente creo yo, o sea, una de las piezas fundamentales es la descoordinación o falta de coincidencia. Sí. Entonces, lo que estamos acordando, firmando como compromiso y lo que estamos haciendo, digamos, en términos de lo que reglamentamos y lo que exigimos, es que la Constitución, ¿no? La Constitución no contiene, ¿no? Este aspecto, esta mirada en el fondo de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Que es fundamental y mucho hoy día en el debate constituyente están diciendo que lo que se necesita es una Constitución, entre comillas, y lo he escuchado de todas maneras, verde, sustentable, en fin. Así que, bueno, eso es, pues muchas gracias. Caroline. Ay, perdón, justo pasé una moto. No, démosle nomás, porque si no, no vamos a alcanzar solo 25 para las 2. Abraham dijo que quería seguir. Abraham Muñoz. ¿Qué les tocó a usted, Abraham? Lo que es el marco de política nacional del cambio climático. El acuerdo justamente viene súper al callo, ¿no? Porque luego
el marco, el Plan Nacional de Acción para el Cambio Climático, que surge en el marco de justamente el cumplimiento del Acuerdo de París. Ya, esto es lo que les digo, normalmente estas políticas mundiales, cada vez que se suscribe un acuerdo, implica necesariamente que tiene que haber un capítulo en el fondo más específico nacional, ¿no? Y como para llevar en el fondo ese compromiso, ¿no? Esas metas a un espacio más local. Pero tampoco con garantía de nada, sigue siendo un marco de política, indicativo, en fin, ¿no? Ya, pues Abraham, ¿van a compartir pantalla? Profe, después podemos seguir nosotras. Sí, mi Diga, compañera Rosario. ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, antes que todo, buenas tardes, profesores y compañeros. Como ya había mencionado anteriormente, vamos a hablar sobre el marco de política nacional del cambio climático. Así que para ya entrar de lleno, voy a dejarlos con mi compañera Rosario, que nos va a presentar la primera lámina. Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con la mayoría de los 9 criterios de vulnerabilidad enunciados por la CMNUCC, la cual es Chile posee las áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, las zonas de bosques, territorios susceptibles a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, las zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. En 2012, un estudio del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile proyectó los impactos del cambio climático según los 4 nuevos escenarios del IPCC, los cuales ya había mencionado antes, denominados trayectorias de concentración representativas. Bien, los resultados emergentes de este estudio es coincidente, difiriendo principalmente en la intensidad de los cambios proyectados. Una síntesis de los principales efectos del cambio climático evaluados que se presentan en el país, los vamos a mostrar ahora, que son como la temperatura, que los datos históricos registran aumento de las temperaturas en el Valle Central y la Cordillera, en tanto que las estaciones costeras indican un leve enfriamiento. La precipitación, que en la parte de la zona centro-sur del país, se ha observado una disminución estadísticamente significativa de las precipitaciones en la zona semiárida, que las precipitaciones se han caracterizado por sucesiones de años lluviosos, como se habían mostrado anteriormente, y sequías multianuales. También el tema de los eventos climáticos extremos, que en la zona semiárida las precipitaciones se han caracterizado por sucesiones de años lluviosos y sequías multianuales, como ya había mencionado anteriormente. Mi compañera continúa. En la biodiversidad se proyecta una pérdida importante del patrimonio genético nacional, el cual es caracterizado por un alto endemismo. También en los recursos hídricos se proyecta una reducción significativa de los cuales medios mensuales en las cuencas entre las regiones de Coquimbo y los lagos.
Está la salud también, la cual ha presentado alteraciones de parámetros climáticos, tales como precipitaciones, humedad y temperatura, las cuales podrían aumentar la ocurrencia de algunas enfermedades ya existentes en el país. Y en infraestructura, el aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos, tales como las precipitaciones extremas asociadas a aluviones, aludes, desbordes de ríos e inundaciones, pondrían en riesgo la infraestructura pública construida. Bien, en tema del avance del país en materia de cambio climático, el gobierno de Chile, a través de la DCC, ha organizado a nivel nacional diversas iniciativas como para la mitigación del cambio climático. ¿A qué nos referimos con mitigación? Bueno, la mitigación se entiende como la reducción de las emisiones de GEI, que son los gases de efecto invernadero, o el incremento de las absorciones, de CO2. Bueno, entonces el objetivo de inclinarse hacia un desarrollo sustentable es lo que busca esto, resiliente y bajo en carbono. Bueno, las acciones de mitigación que tomaron fue el compromiso voluntario de Chile, ratificando en el año 2010 de reducir la tendencia creciente de emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% al 2020. Dio paso y sentó las bases para avanzar en materia de mitigación en el país. Sectorialmente se continuó e intensificó el trabajo en políticas públicas que con beneficio ambiental aportan a la mitigación. Y también estuvo en la adaptación al cambio climático, que fue el proceso de ajuste al clima, que el clima que se presentaba de manera real o proyectándose, y los efectos que éste traía. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños, aprovechando así las oportunidades beneficiosas. Aquí, esto es un estudio, el cual fue desarrollado en el año 2016, que presenta proyecciones al año 2050 de precipitación y temperaturas máximas, mínimas y promedio por comuna. Bueno, en el lado izquierdo podremos ver la línea base, la que se presentaba en ese año, mostrando así desde los colores más, por así decirlo, en tono azul oscuro, los sectores como de temperatura más fríos, y llevando así hacia los más rojizos, que son las temperaturas altas. Y en la imagen que está al lado derecho, en el mapa, ya está representado el escenario en el año 2050, que podemos apreciar que hay un aumento demasiado grande. El plan de acción del cambio climático y los ejes de acción, el cual ha optado por cuál se ha optado, el primero, que es la adaptación, la evaluación de la vulnerabilidad, impactos y riesgos. También es adaptarse al cambio climático mediante implementación de medidas como planes sectoriales de adaptación y el monitoreo y reporte de adaptación. Después sigue la mitigación, paso 2, la cual es la mantención de CNI Chile y actualización del INGEI. También está el desarrollar e implementar acciones y políticas de mitigación en los sectores y transversales. También la contabilidad y proponer medios de mitigación del cambio climático. Tenemos también el desarrollo de sistemas MRV y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Después siguen los medios de implementación, los cuales son institucional, transferencia tecnológica, el generar capacidades, difusión y educación, las estrategias de financiamiento y asesorar las negociaciones internacionales. Como último paso, tenemos la gestión de cambio climático a nivel regional y comunal, la cual es fortalecer y mejorar la institucionalidad del cambio climático a nivel regional y comunal, el desarrollo de capacidades en los gobiernos regionales y municipios, implementar acciones y propiciar sinergias entre la adaptación y las mitigaciones en el territorio. Eso ha sido todo. Muchas gracias, profesor y compañeros, por la atención prestada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo creo que entraron al tema, pero mucho me temo que se refirieron a un acuerdo anterior, cosa que no es tan complicado desde el punto de vista qué sé yo, del sentido de lo que estamos buscando, un marco de política, en el fondo un marco indicativo, ¿no? Pero se actualizó, ¿no? Se actualizó porque llevamos muchos años, ¿no? Discutiendo sobre el marco, en el fondo sobre el cambio climático. Antes que el Acuerdo de París tuvimos el Protocolo de Kioto y antes un par de acuerdos más internacionales desde la década del año de los 90 más o menos. Por lo tanto, lo que ocurrió a partir del último acuerdo, el del año 2016, si mal no recuerdo, el de París, que fue ratificado un par de años después por todos los países con excepción de Estados Unidos, ¿no? Y mal no recuerdan ustedes que se había comprometido Barack Obama y que después Trump no lo quiso suscribir, ¿no? Una cosa fue el acuerdo y después la ratificación por parte, y después se han venido una serie de eventos internacionales que han ido precisando y ratificando en el fondo compromisos o haciéndolos más precisos en esta reunión que han denominado la ACOP. ¿Se acuerdan que el año 2019 iba a ser en Chile y al final fue en España por el estallido social? Bueno, a partir de ese último acuerdo en Chile se redactó un plan nacional para el cambio climático, que es muy parecido en términos del sentido de lo que ustedes plantean, ¿no? Pero que hacía alusión en el fondo a este último acuerdo, ¿no? Entonces, es lo que pasa de repente cuando uno busca por internet, no siempre cae en lo más reciente, ¿no? Cosa que no es complicado, chicos, no, yo creo que sirve igual en el sentido que existe una política internacional, un acuerdo, un tratado internacional suscrito en materia de cambio climático y luego hay un capítulo nacional. Pero Bachelet II, ¿no? A partir del Acuerdo de París, le dio un poquito más de institucionalidad. Se creó un comité interministerial y público-privado y al mismo tiempo un plan nacional de acción para el cambio climático, que es el documento que tenemos hoy día, ¿no? Que marca la ruta, pero que en el sentido más profundo, similar o idéntico al que ustedes están planteando. Así que solamente para tenerlo presente, no necesitamos el detalle, ¿no? O nos sirve, ¿no? Lo que ustedes nos han presentado en términos generales. Luego, muy bien en ese sentido. ¿Quién más quedaría? ¿Habían otro? Isidora me parece que pidió ir Sí, ahora. yo, profe. Con Aileen Martínez. ¿Qué les tocó? La nueva agenda urbana. Ya, perfecto. Profe, después podemos ir nosotros. Claro. Gracias. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. Bueno, nos tocó la nueva agenda urbana y por lo principal es que la nueva agenda urbana es la sucesora de la agenda Hábitat y de la Declaración de Estambul de 1996. Esta surge debido a la necesidad de obtener un futuro mejor y más sustentable.
La idea es que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer. Aspiran a ser inclusivas, sostenibles, seguras y resilientes a los fenómenos naturales. En el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestro espacio urbano como un medio para lograrlo. Insiste en planificarlas de distintas formas, desarrollarlas, gobernarlas y administrarlas para modificarlas. Esto se trabaja sobre el diseño, la legislación, las políticas económicas locales o las políticas estatales de urbanismo. La institución que mueve esto es la ONU, y empezó el 23 de diciembre del 2016. La nueva agenda urbana cree que las ciudades pueden ser la fuente de soluciones a los problemas que enfrenta el mundo y no su causa. Por eso se centran en que esté bien planificada y gestionada. Y bueno, a través de la urbanización pretenden lograr un desarrollo sostenible en el mundo, basándose en sus 5 pilares, que son las políticas urbanas nacionales, la legislación y normativas urbanas, la planificación y diseño urbano, la economía local y finanzas municipales, y la implementación local como forma para realizar un ideal común. Estos tienen 4 principales objetivos. En primer lugar, reducir la desigualdad en las comunidades, tanto en el entorno urbano como el entorno rural. En segundo lugar, impulsar una mayor prosperidad compartida para las ciudades y reforzar la acción climática. Después, mejorar el entorno urbano y, por último, implementar políticas de prevención y de respuesta efectiva ante las crisis urbanas. La nueva agenda urbana además incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo. Con esto quieren lograr la creación de empleos, de oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora de la calidad de vida, que creen fundamental incluir en todas las políticas y estrategias de renovación urbana. Otros puntos importantes son reducir la desigualdad en las comunidades, tanto en el entorno urbano como en el rural, impulsar una mayor prosperidad compartida para las ciudades y las regiones, reforzar la acción climática y mejorar el entorno urbano, y implementar políticas de prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas. Esos serían como los objetivos. La idea de esto igual es que esto se vea como listo hacia de la agenda urbana para el 2030. Tiene como una visión hasta el 2030. Eso sería lo que tenemos. Muy bien, chicos. Bueno, esta agenda urbana lo único que agregar es que tiene mucha relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Particularmente con el Objetivo de Desarrollo número 11, pero también con el Plan de París o con el Acuerdo de París, en el sentido de que también visibiliza, ¿no?, la importancia de considerar los procesos de diseño resiliente, ¿no? Diseño y gestión urbana resiliente, ¿no?, que permita en el fondo hacerle frente, ¿no?, a las consecuencias del cambio climático y eventualmente de cualquier otro tipo de evento, ¿no?, de tipo natural o antrópico con resultados catastróficos. Si esto se hubiera escrito probablemente el año 2020, también aparecería visibilizado no solo el cambio climático, sino que eventualmente la amenaza de los virus y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, es como los objetivos de desarrollo sostenible, pero específicamente vinculado al tema de la ciudad, asociado a la ciudad y particularmente al objetivo de desarrollo sostenible número 11. Yo conozco muy bien este objetivo. Me tocó a mí trabajar en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es del 2014, ¿no?, un poco antes de que, por lo tanto, el problema que tiene nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano es que surge un poquito antes que surge la nueva agenda urbana. La idea es que nuestra política tiene que ser coherente con la nueva agenda urbana, ¿no?
porque es el acuerdo de un marco de política internacional, pero el marco de política internacional, como dicen ustedes, se compromete con cuestiones que la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que vimos la semana pasada, en el fondo ni siquiera señala, ¿no? No hable nada de cambio climático, muy poco del fenómeno migrante, equidad de género y ese tipo de cosas no aparecen, ¿no?, en nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano. Entonces, lo primero que debiera mirar la Política Nacional de Desarrollo Urbano eventualmente es este documento de la nueva agenda urbana, que es un poco posterior, y en realidad también los eventos, la contingencia, ¿no?, actual a partir de lo que está pasando con las ciudades frente a la amenaza de la pandemia, ¿no?, y de las futuras amenazas, ¿no?, y el cambio climático, ¿no?, que se dice que va a ser la principal amenaza que tenemos hoy día, ¿no? Hay algunos que dicen que enfrentar el COVID-19 es como una especie de preludio, ¿no?, para enfrentar en el fondo en situaciones de riesgo mucho más complicadas, ¿no?, provenientes o derivadas del cambio climático y el calentamiento global. Así que muy bien, existen esto. A mí lo que más me interesa, chicos, más que el detalle, es un documento muy largo, en el fondo que ustedes lo visibilicen, sepan que existe un capítulo mundial y un capítulo nacional, pero que extrañamente, la verdad que nuestra legislación tiene poco y nada que ver con lo que nos hemos comprometido a nivel internacional, incluso, ¿no?, lo que hemos comprometido a nivel nacional en nuestras políticas nacionales. Una de las causas, a mi modo de ver, ya saben, lo he dicho todo el rato, es que la Constitución no apaña, no deja ser, ¿no?, y impide en el fondo la evolución del marco legal en el sentido de los acuerdos que hemos sostenido tanto a nivel internacional como incluso locales, ¿no? Ya, ¿quién venía ahora? Caroline. No alcancé a notar quién era, pero alguien dijo. Nosotros, profe, propuestas de política de suelo para la integración social urbana. Profe, después puedo venir yo. Sí, pues ya creo que viene siendo el último, ¿no? Porque son 12. Son 14. Falto yo también, profe. Profe, ¿qué va a pasar con los grupos que no alcancen? La próxima, ¿qué vamos a hacer? La próxima semana, bueno, nos tomaremos un ratito, una media hora de esa hora que yo les iba a dar a ustedes para trabajar, y nos juntaremos a revisar estos casos. Pero no creo que necesitemos más de media hora. Ya, profe, muchas gracias. Recuerden que lo importante es que vaya al portafolio, ¿no? Que vaya al portafolio. Ya. Le comparto al tiro, profe. Ya. Me avisa cuando lo vea. Ahí se ve, sí. Ya, bueno, nosotros como grupo nos tocó analizar las propuestas de política de suelo y bueno, tratamos de responder a ciertas preguntas, como de qué trataba, y que era más que nada de formular, regular futuras políticas desde el punto de vista de como social, futuras normas de cómo hacer crecer la ciudad. Surgía en base a esto mismo, a cómo se está manejando el crecimiento urbano, que se daba a entender como que no estaba bien realizado, y surge bajo la institución que era el Congreso Nacional de Desarrollo Urbano. Responde a ciertos puntos como la diversidad social, que se refería más que nada en eliminar la segregación social, pero en base a cómo disponía el orden de las ciudades, o sea, en base a cómo se organizaban las ciudades, se debía eliminar la segregación. La equidad urbana, que era que todos los bienes públicos fueran accesibles para todas las personas, y la participación y cohesión social, que era garantizar el orden de las ciudades, pero en base a la democracia, a la participación ciudadana, que cada uno aportara en lo que pudiera, y en base a eso generar el nuevo orden urbano, el nuevo crecimiento. También vimos... ¿Sí? Sí, para aportar un poquito, ya ahí tú puedes continuar. Claro, tenía que ver también en la parte de abajo. Sigue nomás, Ya. Mateo, abajo. Dale.
Claro, tenía que ver con que estas propuestas mostrarán futuramente un límite claro para el desarrollo de las ciudades, o sea, cómo se van a expandir las ciudades y cómo se van a desarrollar. Y también hace énfasis en cuanto a las viviendas sociales, ¿ya? Porque se percibe un alto índice de, por ejemplo, vulnerabilidad o como desigualdad, ¿verdad? Entonces, claro, se supone que también la propuesta busca regular estas viviendas sociales para que cumplan con mínimos estándares de calidad. Y ahora sí puedes continuar. Gracias. Claro, que debería incidir en lo que acaba de decir mi compañera, en darle una importancia a las viviendas de interés público, de ser viviendas dignas, y responder como a estos 3 puntos: dignidad, la vulnerabilidad y el desarrollo de la vivienda. Otro aspecto importante que encontramos es que dentro de estos 3 puntos que tenemos acá, se establecieron 7 medidas para regular el desarrollo de las ciudades, que bueno, esas 7 medidas están resumidas prácticamente en estos pequeños párrafos que pusimos acá. Eso sería, profe. Muy bien, oye, excelente, ¿eh? Bueno, yo les cuento un poquito más, ¿no? Solamente como colofón, ¿no? Las propuestas de política de suelo para la integración social urbana derivaron en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que a su vez tiene una relación con la nueva Agenda Urbana y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que está en duda, ¿no? Porque surgió un poquito antes, ¿no? Entonces tiene que adaptarse. Pero este documento, a pesar de que no es ley, porque es un documento, por decirlo, interno, ¿no? de la política del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es el órgano encargado de implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, del que yo fui su coordinador hace algún tiempo atrás. Es un documento que está siendo usado de referencia hoy día para el debate constituyente también. Es decir, aquí se armó una comisión más pequeña, ¿no? Que estuvo, en la que don Miguel Launer, ¿no? Fue muy activo, ¿no? Que es un paladín, ¿no? de la equidad, de la justicia urbana, un arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, de Patrimonio, ex detenido político, ¿no? De la dictadura. Un tipo muy respetado que finalmente hoy día está siendo muy activo, está muy viejito, pero muy activo en el debate constituyente, y muchas de las cosas que dijeron acá, él la lleva adelante, y probablemente por esa vuelta, por ese lado van a penetrar finalmente, ojalá, ¿no? en la Constitución. Pero efectivamente hay un problema, ¿no? En Chile, que se traduce en lo siguiente. Para los que redactaron estas propuestas de políticas de suelo para la integración social urbana, entre ellos me encuentro yo, para don Miguel Launer, ¿para qué decir? Para Caroline, en el fondo también, ¿no? Yo lo sé. El suelo urbano no es una mercancía como cualquier otra. O sea, no se puede transar, vender, comprar. En el fondo cumple una función social, y no puede ser objeto de especulación del mercado, ¿no? No puede ser cooptado y en el fondo te lo compro y te lo vendo, ¿no? Controlando las plusvalías como quien controla en el fondo las ganancias y las utilidades de un buen negocio. La verdad que cuando estamos hablando del suelo urbano, estamos hablando de un patrimonio de todo, que es derecho de todo, ¿no? Un poco es el espíritu que está detrás de esta propuesta de política de suelo para la integración social urbana. Asunto que en la Política Nacional de Desarrollo Urbano está dicho de forma muy tímida. Por lo tanto, es muy importante este documento, porque viene a ser una ratificación, una precisión respecto a un asunto que es tan contundente. En Chile, el paraíso de la especulación inmobiliaria, el paraíso. Entonces, cada vez que hay algo bueno, que el Estado hace algo bueno, construye un metro, una calle, una plaza, qué sé yo, y que se supone que es para todos, vienen los inmobiliarios, compran barato y luego venden caro, y finalmente la gente con menos recursos termina viviendo en los lugares que no están provistos de bienes y servicios urbanos, en las periferias, digamos, teniendo que desplazarse horas y horas para llegar a sus fuentes de trabajo. Entonces, la verdad que hay mucho que hacer. Chile tiene que resolver. Y yo creo que estos principios que ustedes señalan, o estos compromisos en el marco de estos 3 capítulos, en el fondo, por lo menos van marcando una pauta, que están plenamente vigentes hoy día,
aún más en el fondo en el escenario post-pandemia, digamos, post-COVID, donde el tema de la vivienda digna, bien localizada, el tema de la dimensión de la vivienda y el tema que finalmente hay una oportunidad, ¿no? Porque como la pandemia afecta a todos, en el fondo los que tienen más y los que viven en una burbuja de privilegios se dan cuenta que finalmente si se enferman los más pobres, se enferman ellos también. Por lo tanto, hay una, menos, pero se enferman igual, ¿no? Hay una oportunidad en esa disposición de entre comillas, de los dirigentes, ¿no? De la clase dirigente o los que ostentan el poder económico también, de mirar la mejora del estándar urbano, ¿no? En el transporte, en la vivienda, en los espacios públicos, con otros ojos, ¿no? Con ojos más de responsabilidad social. En fin, chicos, yo creo que hasta ahí llegamos, quedan 3 pendientes. Para la próxima semana no pasa nada, no nos va a pasar nada, porque la próxima semana no íbamos a hacer clases. Lo que íbamos a hacer era les iba a dejar disponible yo el tiempo para trabajar en sus portafolios, pero vamos a hacer que la primera parte, entre 11 y cuarto, ¿no? Y ojalá antes de las 12, vamos a ver los 3 trabajos pendientes y ya luego el resto del tiempo queda para ustedes. ¿Algún comentario? No, ninguno, profesor, muchas gracias. Ya, pues voy a armar el buzón hoy día mismo, entonces, para que les quede ahí armado el buzón del portafolio con las condiciones que más o menos pactamos al principio de la clase, ¿no? Y que estuvimos todos de acuerdo porque no hubo nadie que se opusiera, ¿no? Ya chicos, chicas, Caroline, ¿ah? Le mando un abrazo y muchas gracias. Oye, muy buenos los trabajos, ¿ah? Yo creo que se metieron. Esa es la gracia de cuando ustedes investigan, que se meten más. Y lo que yo les digo acá, finalmente el 80% lo van a olvidar, pero lo que ustedes investigan no lo van a olvidar. Así que, por ese lado, bueno. Sí, es verdad. Profe, yo traté de meterme al aula virtual para editar, pero no tengo permiso para editar. Ya, no te preocupes, yo lo veo. Ya, pero al menos los dejé arriba de un drive, los que Ya, me han enviado el trabajo. No, se puede hacer en el aula virtual, no hay un repositorio de trabajo. Podemos hacer un repositorio aquí en el Teams. En el Teams tiene un repositorio. Ya, Ahí, súper, lo subo ahí entonces, mejor. Eso, para que los bajen, chicos, porque vamos a poner todos los trabajos en una carpetita para que los puedan bajar, para que los tengan de referencia, ¿no? Si digamos que pasamos por ahí. Ya, chicos, chicas, nos pasamos 3 minutos, así que les pido disculpas. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Chao, profe, buena semana. Chao, profe, gracias. Igual. Profe, ¿me da un momento para hablar con usted?